presentes a tomar asiento y apagar sus celulares o dejarlos en modo silencio. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la Universidad Austral de Chile, la Cámara de Turismo de Valdivia y la Agrupación de Turismo Fluvial de Valdivia, les damos la más cordial bienvenida al primer Foro Austral de Turismo. La organización de este evento está a cargo de la Universidad Austral de Chile, representada por el Centro Interdisciplinario de Investigación en Turismo de Intereses Especiales. Este centro, creado al alero de la Dirección de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad, aborda el estudio del turismo a través de un enfoque interdisciplinario, integrando a más de 30 investigadores de todas las disciplinas que intervienen en el quehacer del sector. Forman parte de este centro investigadores de los institutos de Turismo, Administración, Economía y Estadística, del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas y del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, investigadores de la Dirección Museológica, del Centro Trapananda, del Centro de Estudios Ambientales, del Centro Ballena Azul y un conjunto de instituciones privadas y académicas regionales, nacionales e internacionales vinculadas al turismo, con la finalidad de estructurar los fundamentos científicos de la actividad turística, generando los conocimientos que contribuyan a la gestión innovadora de los destinos turísticos, promoviendo así un desarrollo económico y social en un contexto de sustentabilidad. Este evento también es convocado por la Cámara de Turismo de Valdivia, organización gremial que reúne a diversas empresas del ámbito turístico, con el objetivo de trabajar y colaborar por el posicionamiento de la región de Los Ríos como el destino turístico más reconocido del sur de Chile. Nos acompaña también en esta convocatoria la Agrupación de Turismo Fluvial, organización que promueve el desarrollo del turismo fluvial como un producto turístico prioritario en Valdivia y en la región de Los Ríos. Forman parte de esta asociación diversas embarcaciones, motonaves, catamaranes y restaurantes marinos. Este año, y con motivo de las elecciones de diputados y consejeros regionales, a realizarse el domingo 17 del presente, hemos querido centrar este foro en torno al escenario y los desafíos del turismo en la región de Los Ríos. Para ello, nos acompañan 3 de los candidatos a diputados por el Distrito 53 y 26 y 10 de los candidatos a consejeros regionales por los distritos 53 y 54. Como ustedes pueden observar en su programa, este foro está dividido en 2 bloques. Durante el primer bloque, debatiremos con los candidatos a diputados en torno a 3 temáticas: descentralización, legislación y financiamiento de la actividad turística regional. Posteriormente, en el segundo bloque, debatiremos con los candidatos a consejeros regionales sobre las principales brechas para el desarrollo turístico regional y los proyectos emblemáticos que son necesarios para superar estas brechas. A continuación, daremos inicio a la primera fase de este foro. Para ello, se encuentran en la testera los siguientes candidatos a diputados: el señor Pablo Moya Núñez, ingeniero acústico y candidato a diputado por el pacto Si Tú Quieres, Chile Cambia; el señor Edwin Arancibia Rojas, ingeniero en informática y candidato independiente a diputado por el pacto Nueva Constitución para Chile; la señora Remsa Delix Sasso,
quien es técnica en turismo y candidato a diputado por el Pacto Alianza, quien no ha podido estar físicamente presente con nosotros por razones familiares, ya que su hija acaba de ser operada y se encuentra hospitalizada. Sin embargo, nos ha enviado un video con las respuestas a las preguntas planteadas. Este primer bloque comprenderá un debate entre los candidatos a diputados. Modera este bloque el doctor Pablo Smulevich Espinosa, director del Centro de Investigación en Turismo de Intereses Especiales y académico del Instituto de Turismo de nuestra universidad, a quien invitamos a pasar al podio. Gracias, Caterina. Muy buenos días. Saludarlos a todos y entrar directamente en materia. Vamos a empezar a calentar los motores, entonces. Bienvenidos a los señores candidatos. Nos han informado algunos candidatos a diputados que por compromisos en las actividades de campaña, precisamente hasta altas horas de la noche, estarán en lo posible integrándose en el transcurso de la sesión. Quiero explicarles entonces que este primer bloque, con nuestros representantes candidatos a diputados, tiene la siguiente metodología. Cada uno de los organismos, de los 3 organismos convocantes, realizará una pregunta a los candidatos. Los candidatos entonces tendrán 3 minutos para responder las preguntas desde el momento en que ésta sea hecha. Al fondo de la sala verán ustedes iluminarse una luz naranja cuando se aproxime la hora de término, y una luz roja que, como todos sabemos, indica que el tiempo se ha terminado. Les agradecemos entonces tomar en consideración ese factor. Después de las presentaciones de nuestros candidatos presentes en sala, también escucharemos las respuestas de la candidata Remsa Delic. Por supuesto, en esta ocasión no hay derecho a réplica, sino que simplemente se trata de responder estas preguntas. En primer lugar, entonces, voy a invitar a la señorita Loreto Cerda, en representación de la Agrupación de Turismo Fluvial de Valdivia, a que realice la primera pregunta a nuestros candidatos a diputados. Hola, muy buenos días, señores candidatos, la candidata también que va a estar virtualmente, a los asistentes y todos los académicos y en general público que hoy día nos está acompañando. Mi primera consulta es, nuestra primera consulta, a raíz de las demandas tales como Aysén, Tocopilla, Punta Arenas, en donde se ponen en manifiesto las necesidades de las regiones de contar con mucho más recursos que los que poseen actualmente. En caso de ser electo diputado, ¿qué leyes o reformas propondría usted para hacer efectiva la descentralización fiscal y administrativa que favorezca el desarrollo regional y junto con ello el turismo en la región de los ríos? Gracias. Entonces vamos a proceder en primer lugar a ofrecerle la palabra al señor Edwin Arancibia para que conteste esta pregunta. Todo el público puede ver que la pregunta está en la pantalla. Hola a todos. Nosotros hemos visto cómo nuestro país tiene una característica potente en lo que es centralizado, está centralizado. Sin embargo, vemos cómo hay algunos inicios de descentralización a través de la elección de los candidatos a core. Sin embargo, pienso, muchas gracias, que es bastante todavía lo que queda por hacer. Especialmente en otros aparatos, como por ejemplo el aparato que tiene que ver con el turismo y todo lo que tiene que ver con su financiamiento. En particular, pienso que la región de los ríos, además de tener como uno de los ejes de desarrollo el turismo, pienso que tiene también la potencia de ser una región de carácter de desarrollo turístico. Y por esa característica pienso que es fundamental definir aquellas regiones en Chile que tienen una definición con eje de desarrollo turístico. Y para aquellas regiones que tienen esa definición, pienso que debe existir una reforma, así como se están, o una modificación o un cambio estructural en la Constitución que permita
no solamente el desarrollo de proyectos turísticos, sino que también el financiamiento. Ahora bien, normalmente se responden estas preguntas así en términos macro y al final no se dice nada, etcétera. Concreto. Yo pienso que deberían entregarse no solamente recursos a nivel sectorial, sino que a nivel regional. Y una forma de hacerlo, que naturalmente puede ser discutida, no soy el dueño de la verdad, sino que pienso que hay que generar una discusión, es darle más poder a Cernatur. Cernatur en este momento es la estructura que tenemos para desarrollo turístico, pero la verdad es que tiene una característica más bien débil. Creo que si le otorgamos mayor cantidad de recursos podríamos generar un desarrollo mucho más interesante. Eso. Muchas gracias. A continuación, entonces, ofrecemos la palabra al señor Pablo Moya para que conteste la misma pregunta. Gracias. Buenos días a todos los asistentes. Bueno, yo estudié en Santiago en el Instituto Nacional, llegué hace 17 años a estudiar a esta universidad y en esta misma sala discutíamos algo que a mí me enseñaron en el colegio, que una constitución hecha en dictadura dependía de un periodo de transición en donde algún minuto íbamos a tener realmente una constitución democrática. A alguien se le ocurrió que simplemente cambiando la firma de un presidente y esa constitución pasaba a ser democrática y legítima. El problema de descentralización en este país se resuelve a través de una asamblea constituyente, en donde todos participemos con el fin de que tengamos efectivamente un país democrático. De esa forma se resuelve el problema de descentralización, porque de lo contrario estaríamos esperando que el centralismo, donde se concentra todo el poder, de un día para otro decida devolver todo el poder. Los FNDR han crecido 144% en los últimos 5 años, mientras que en las regiones solamente crece un 40%. Y el FNDR es, se supone, el instrumento para tener mayor igualdad entre las regiones y el centro. Eso no va a cambiar. El sistema binominal tiene en el Congreso parlamentarios que realmente los únicos cambios que van a proponer van a ser los que les acomoden a ellos. Por lo tanto, tampoco va a haber descentralización porque los candidatos que no tenemos aquí presentes también dependen de un poder político que es centralista. Por lo tanto, una vez que sean electos, no van a ir a representar a la región, sino que van a ir a obedecer a su bancada y van a votar en bloque como lo han hecho en los últimos 25 años. Nada indica que hoy lo debieran hacer distinto, porque nadie le ha dicho nada. En la misma pregunta, ustedes mencionaron Tocopilla, Aysén, Freirina, Valle del Huasco. Hay conflictos medioambientales en todo el país. Este es el minuto en donde como sociedad, como la ciudadanía, debemos proponer de que efectivamente en la Asamblea Constituyente existe todo el clima para que podamos tener un diálogo franco. En esta elección presidencial tenemos toda la diversidad de posiciones políticas que existen en el país. Yo creo que a todos les ha parecido muy agradable ver una franja parlamentaria en donde está la propuesta ecologista, está la propuesta popular por parte del Partido de Igualdad, está la propuesta de los progresistas, está la propuesta también de la nueva pillería, que porque es simplemente la concertación más del Partido Comunista, y también está la propuesta de la Alianza, que es continuar lo que han hecho en este gobierno. Por lo tanto, generar un mecanismo institucional de asamblea constituyente, como se ha hecho en muchos otros países, en donde no ha generado mayor caos, al contrario, sirve para mejorar todos los problemas que tenemos hoy en día, que impiden... ¿Está la luz naranja? Todavía, ahí está la naranja. Impiden que realmente podamos hacer reformas estructurales. Esas son las leyes que me gustaría impulsar en el Parlamento. El cómo avanzar hacia una asamblea constituyente, el cómo avanzar hacia la elección directa de los intendentes y todas las autoridades locales, porque eso es también lo que depende. El turismo depende del intendente que está de turno. Va a favorecer a todos los amigos o a su bloque. Y de lo contrario, tendríamos que elegirnos nosotros y revocarlo también. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a escuchar la respuesta de la señora Remsa Delic. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este foro de turismo, el cual para mí es tremendamente importante. Lamento no estar presente físicamente en este momento, pero agradezco la oportunidad que me brindan de poder presentar mis respuestas a través de este video. Muchas gracias.
diputada apuntaría a fortalecer la política regional del turismo, generando condiciones para una mejor coordinación entre el gobierno regional y las instituciones públicas. Y por medio del Senatur podemos ejecutar todos los planes de acción compuestos por iniciativas de empresarios, de municipios y de las instituciones. Fortalecer, ¿y para qué? Para poder contribuir a la tan esperada centralización, generando políticas que nos permitan otorgar más recursos y dinamismo a la toma de decisiones. Todo ello con la coordinación con todos los actores del turismo regional. No nos olvidemos de que todas las reuniones de la región cuentan con una política regional de turismo y que la región de Los Ríos fue la primera en contar con estos recursos. Ya este año son ya variadas las acciones emprendidas, como por ejemplo el ordenamiento del territorio con criterios turísticos, fortalecimiento de los municipios, que es una puesta en valor del turismo de la región, como por ejemplo sería inmensamente interesante que podamos implementar una entidad que nos gestione la atracción del turismo de reuniones como un convention bureau regional. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces la respuesta de nuestra tercera candidata. Les pido un aplauso entonces para nuestros candidatos por la primera respuesta, la respuesta a la primera pregunta. A continuación voy a invitar a la profesora Loreto Dam, directora de la Escuela de Turismo, a que formule la pregunta en representación de la Universidad Austral de Chile. Buenos días. La segunda pregunta es: el año 2010 se promulgó la ley 20.423, dando origen a la primera ley marco de turismo en Chile. A pesar de estos avances, a juicio de la industria, aún es necesario fortalecer la actual legislación, incluyendo, por ejemplo, la creación de la figura de municipio turístico. Si usted es electo, ¿podría indicarnos brevemente cuál es su principal propuesta legislativa para fortalecer esta ley o abordar nuevos temas que hayan sido omitidos en la ley 20.423? Muchas gracias, profesora. Vamos a ceder la palabra entonces en primer lugar en esta pregunta al señor Pablo Moya. Bueno, en el programa de Marco Enrique Dominami lo que nosotros proponemos es la creación de un Ministerio del Territorio. Creemos que es necesaria la coordinación entre distintas políticas sectoriales, que cuando se implementa un plan regional de ordenamiento territorial, finalmente hay distintas entidades que funcionan de manera separada a través de políticas sectoriales que no tienen que ver con el territorio. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Energía empieza a discutir dónde sacamos los 20.000 megawatts que necesitamos para el próximo año. Y se le ocurre la genial idea de que en vez del destino turístico 7 lagos, necesitamos el destino turístico 7 represas. Lo cual no tiene ningún sentido. Hay una contradicción entre una política sectorial necesaria para el país, pero una política de ordenamiento territorial, que en este caso nos referiríamos específicamente al turismo. El Ministerio del Territorio, por lo tanto, lo que hace es una coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Desarrollo de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Transporte para la conectividad, y si se me va uno no importa porque está en el programa y lo pueden leer. La idea es que ustedes sepan que fortaleciendo simplemente las leyes actuales, Senatur o algo, dentro de los problemas de descentralización, dentro de la falta de democracia, dentro de la no elección de las autoridades que van a estar ahí y del control que podamos tener dentro de ellas, cualquier modificación al actual modelo de desarrollo que estamos siguiendo es un casi cambio. Y lo que nosotros necesitamos es un cambio real, con el fin de desarrollar el territorio en el sentido de que podamos vivir todos mejor y en mejor armonía. De lo contrario, vamos, en la medida de que sigan todos estos ministerios trabajando sus políticas sectoriales por separado, cada vez que hablemos de corredor bioceánico, por ejemplo, por un lado va a estar el ministerio viendo qué hace con un puerto que no sabe qué hacer con él. Por otro lado va a estar aduana viendo un paso Guaún que no saben qué hacer con él. Y nosotros todos sabemos que en realidad necesitamos en la región para un desarrollo turístico una conectividad de
cordillera costa, en donde estén todos los municipios involucrados. Para mí la categoría de municipio turístico, no sé quién es el que queda afuera en el camino. O sea, habría que saltar, para tener turismo en la región, habría que saltar de Valdivia, habría que hacer un salto hacia Futrono. No, hay que pasar por todos los municipios y todos deben tener la infraestructura adecuada para que el corredor esté bien diseñado. Por lo tanto, lo que hay que fortalecer es la política regional de ordenamiento territorial, hay que fortalecer el territorio a través de una figura que nosotros proponemos que sea el Ministerio del Territorio y, por supuesto, en la pregunta anterior, que tenía que ver con la elección de autoridades, que nosotros tengamos control sobre ello. No tengamos estas autoridades que hay que esperar, por favor, que terminen los 4 años para que salga. Nosotros proponemos elección de autoridades y con revocabilidad. O sea, a los 2 años, si lo están haciendo mal, un plebiscito y para la casa se cambia. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra entonces al candidato señor Edwin Arancibia. Es valorable que ya tengamos una ley, es un aspecto importante. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado. Sin embargo, creo que es pertinente lograr gestionar esta ley, es decir, aterrizarla y lograr articulación en cada una de las instituciones que hay. Ahora bien, yo creo que el municipio, como menciona Pablo, es un eslabón importante. O sea, a través del municipio creo que se pueden bajar a terreno con potencia todo lo que pretende esta ley. Desde otro punto de vista, creo que también es fundamental lograr tener mayor cantidad de recursos. Sin recursos no podemos hacer mucho. Y en ese sentido creo que los recursos tienen que estar orientados hacia la investigación, no solamente a la línea de producción de productos turísticos, sino que hacia la investigación y hacia la gestión. Normalmente se nos atrapa en ámbitos más bien teóricos, macro, pero no somos capaces de aterrizar. Otro fenómeno es que debemos, creo yo, dejar de tener una visión partidista en todas las políticas públicas, sino que tiene que ser mucho más bien orientada hacia las personas. Esa es una trampa que en este momento está ocurriendo a nivel nacional y quizás a nivel mundial. Pero cada vez nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la discusión sin posición política, sino que más bien bajo un criterio de profesión o de experiencia o de simplemente tener deseos de cambiar esta sociedad. Por lo tanto, haciendo un resumen, yo creo que es fundamental articular bien, romper este concepto de división. Napoleón dijo dividir para gobernar y parece que lo han logrado. Y segundo, tener los recursos, ocuparlos inteligentemente, bajarlos a través del municipio, porque los municipios pueden hacer muchísimo, experiencia tengo al respecto. Armé una organización comunitaria funcional, hay una figura muy interesante ahí. Las organizaciones normalmente son territoriales, pero también se pueden hacer funcionales. Levantamos una temática que es el tema de los cables. Los cables antes no se veían, la gente caminaba con los ojos hacia abajo, ahora los cables se ven porque hay una discusión que se ha planteado en distintos lugares, digamos. Qué sé yo, diputado en su momento, el ex alcalde, puedo mencionar aquí, sin ánimo de desprestigiar, sino que simplemente decir la verdad. En la primera instancia, cuando vamos a proponer este tema a la oficina del señor Bernardo Berger, nos recibe muy amablemente. 2 personas vamos y le decimos, ¿qué pasa con los cables? Sería interesante tener una ciudad que es tan turística, los turistas le sacan fotos a los cables y no a los edificios. Y nos dice, bueno, qué bien, muy interesante, la verdad es que vamos a hacer algo, qué sé yo, etcétera. No pasa nada. Entonces, a continuación formamos una organización comunitaria y esta organización comunitaria nos permite realmente levantar el tema. Levantar el tema con una ordenanza municipal que en este momento está en una situación particular, que es que tiene un recurso de protección y por lo tanto sea detenido. Pero en definitiva, yo creo que podemos hacer mucho a través de los municipios, los recursos son fundamentales y tenemos que romper este bloqueo de divisiones políticas. Gracias. A continuación vamos a escuchar entonces la respuesta a esta consulta de la señora Remsa Delic. La región de los ríos y en general Chile tiene un enorme potencial turístico, dada su variedad geográfica, la espectacularidad de su belleza, su estabilidad económica y social, que da seguridad a los turistas, la infraestructura hotelera y gastronómica que cada día ha ido mejorando y se ha ido ampliando y los excelentes servicios de transporte, pero todo ello no es suficiente. El turismo necesita de una real prioridad por parte del gobierno. Pero antes de hablar de las leyes, yo prefiero hablar de las iniciativas que pueden servir para que perfeccionemos lo que existe actualmente.
Primero, me ocuparía de potenciar la imagen visual actual. Como ustedes ya saben, hace muy poco fue lanzada la nueva imagen visual regional. Y esta imagen fue desarrollada para poder cumplir un rol muy específico, pero debe ser potenciada. Pienso que deben asignarse mucho más recursos en lograr integrar todos los atributos regionales con promoción, con acciones en terreno, exponiendo nuestra región nacional e internacionalmente. Segundo, el presupuesto promocional turístico del Estado debe al menos duplicarse y permitir la generación de otras fuentes de financiamiento para penetrar los mercados de alto gasto, como Europa, Norteamérica, Japón, China, etc. Y así poder diversificar nuestros mercados de origen. Hoy día, que están muy concentrados en los países limítrofes. Basta señalar que el número de turistas llegados a nuestro país desde el hemisferio norte cayó en un 10% entre el 2006 y el 2012. Mientras que países como Colombia y Perú han visto crecer la llegada de los turistas desde esos mercados en un 35% en el mismo periodo. Tercero, sustentabilidad y calidad son hoy día los elementos claves de competitividad turística y son exigidos por los turistas de Europa, Estados Unidos, de Australia, a quienes nos interesa atraer a nuestro país. Tenemos una región que se ha propuesto la sustentabilidad como uno de sus principales atributos y debemos concretar esa brecha. Como cuarto, el ordenamiento territorial requiere de capacitar y empoderar a las autoridades regionales y sobre todo a los municipios en materia turística para que podamos incluir con prioridad en sus planes reguladores. Urge una actitud proactiva en la declaratoria de zonas del interés turístico y más apoyo público a ellas. Considero que sobre todo este punto hemos estado demasiado pasivos. Hay que mejorar la conservación de áreas silvestres que están protegidas y que también intensificar las concesiones turísticas. Este es otro elemento que necesita fondos públicos y más acción. Finalmente creo que la formación profesional y la capacitación del capital humano es la clave de la calidad del servicio y debe enfocarse especialmente en sus niveles operativos. Muchas gracias. Les pido entonces un aplauso para las respuestas de nuestros candidatos. Y vamos a proceder entonces a la tercera pregunta, que va a ser formulada por el señor Boris González en representación de la Cámara de Turismo de Valdivia. Buenos días. Señores candidatos, la pregunta es la siguiente. En caso de ser electo, en caso de ser electo diputado, ¿qué leyes o reformas propondría usted para avanzar hacia el financiamiento regional constante para el desarrollo turístico regional? Por ejemplo, asignación del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, ley de casinos u otras. Gracias. Gracias, Boris. Entonces, le ofrecemos la palabra en primer lugar al señor Edwin Arancibia. La pregunta relativa al financiamiento y a los recursos para el desarrollo turístico regional. Yo francamente pienso que en el mediano corto plazo deberíamos hacer uso de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema que distribuye los recursos de manera sectorial y en ese sentido creo que hay que potenciar la distribución de los recursos en términos regionales. O sea, creo que hay que darle poder al Senatur para que reciba recursos y no solamente hagan la pega, sino que además tengan recursos para hacerla. Y para hacerla me refiero mucho al ámbito de investigación, repito un poco la respuesta número 1, no solo en el ámbito de desarrollar productos turísticos, sino que también gestión e investigación. Muy potente eso, porque tenemos que demostrar cosas que son evidentes, lamentablemente funciona así. ¿Y cuáles son las cosas evidentes? La investigación puede concluir de que es importante que la gente, por ejemplo, hable inglés para poder recibir a nuestros turistas. O la investigación podría concluir que es importante tener puentes peatonales. O la investigación podría también concluir que es importante tener los cables soterrados. Entonces, haciendo un poco humor de esto, creo que es fundamental desarrollar el ámbito de la gestión, la investigación y naturalmente otros aspectos mucho más interesantes que esto, mucho más profundo en el ámbito de la investigación. Ahora bien, creo que es en el largo plazo muy importante de permitir que las regiones sean más autónomas en su gestión y en sus recursos. O sea,
es utópico decirlo, pero no, yo creo que hay que generar la discusión. Deberíamos lograr en el largo plazo tener un financiamiento del mismo financiamiento. Es decir, si somos capaces nosotros de generar recursos, estos recursos deberían ser ocupados acá. Y de ese modo ocupamos también el paradigma de la competitividad. O sea, si somos capaces de utilizar el paradigma de la competitividad a nivel micro, ¿por qué no usarlo a nivel macro? O sea, ¿por qué no hacer competir a la misma región? Valdivia y la región de los ríos tiene grandes potencialidades. Estoy mirando la luz amarilla si se prende. Creo que en realidad podríamos ser una potencia regional más que, y el turismo es uno de los ejes importantísimos. Entonces, en el largo plazo, pienso que hay que generar ahora mismo la discusión de tener recursos generados acá mismo y que estos se puedan utilizar para nosotros mismos. En ese sentido también pienso que una discusión que deberíamos empezar es un pasaporte regional para justamente darle valor a las personas que están trabajando acá para esta región. Hay muchas cosas bastante irrisorias, como por ejemplo cuando se levanta la región, las personas que comienzan los proyectos regionales son personas que son de afuera, son foráneas. Entonces hay que cobrar, hay que discutir, hay que generarle valor al ámbito de la región, darle personalidad de región, que los recursos queden acá. Y para responder finalmente también la pregunta, en relación al presupuesto, yo creo que sí, hay que ocupar el 2% en este momento, ocupando lo que tenemos, el 2% del FNDR para turismo. Y creo que es importante quizás hacer un trabajo con los privados para quizás fomentar algún tipo de impuesto, como por ejemplo las ecotasas o algo por el estilo. Muchas gracias. Le cedemos la palabra entonces al señor Pablo Moya para contestar esta pregunta. Bueno, como les decía anteriormente, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha crecido 144% en la región metropolitana, un 40% en el resto de todas las regiones. ¿Qué gobierno va a tomar la decisión de invertir eso si los dos bloques que están postulando al gobierno son los mismos? Es una pregunta obvia. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué esa política de que se aumenta la desigualdad y todos quieren un país más igual, pero aumenta la desigualdad? O sea, alguien está mintiendo, o no quiere igualdad, o no está haciendo la pega. Todo lo que yo le he hablado de ordenamiento territorial se evidencia en la nueva región, que teníamos la oportunidad de tener una región modelo, y lo que se dedicaron, porque yo no me hago responsable, porque yo al contrario, yo he participado y he empujado para que realmente tengamos más participaciones, y nos hemos encontrado mucho con la piedra de tope de gente que se dice ser democrática, pero no lo es, tiene una actitud totalmente servil a estructuras partidarias que mantienen el control de este país y que solamente hacen de que un grupo de empresarios ingresen y suban en el ranking de la revista Forbes, y el resto de nosotros aumentamos en el ranking de los países más desiguales. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es donde están todos los recursos que nosotros necesitamos, y lo otro que necesitamos es también un Estado que garantice los derechos básicos. Un Estado garantizando educación, salud, vivienda y pensiones permite que todos tengamos en el presupuesto mensual la cantidad de recursos suficientes para el emprendimiento, para poder desarrollar todos nuestros sueños, todas nuestras ideas desde el lugar, sin la necesidad de emigrar a ninguna parte, sino que fortaleciendo la identidad desde las regiones. Eso pasa por más democracia, por elección directa de las autoridades con revocabilidad. Esa es otra propuesta importante que estamos lanzando nosotros, que se implementa ya en muchos otros países, de que no tienes por qué esperar 4 años o 6 años de ver un tipo que lo está haciendo muy mal, sino que a los 2 años la ciudadanía tiene el derecho de llamar a un plebiscito y decirle: usted hasta aquí llegó, y se llama elecciones nuevamente. Aquí en este país se implementó la democracia como algo de que vamos cada 4 años a votar por el que llenó de más carteles y esperar que ojalá cumpla las propuestas. Nosotros, este es el programa de gobierno de Marco Enrique Ominami, son 10.000 ideas para un nuevo Chile. Es un proceso de participación de 3 años que no hemos dedicado a salir en la prensa, sino que a través de la web suban sus ideas. Participó bastante gente y nos permite tener hoy en día un programa de gobierno, una idea de país, y simplemente levantar una campaña de: si tú quieres Chile cambia, y convocar a la gente que realmente no vote por el casi cambio, sino que vote por un cambio de verdad.
Gracias. Por último, escucharemos la respuesta de la señora Remsa Delich. Sobre el financiamiento, es tremendamente importante reconocer que el turismo es una actividad económica importantísima para nuestra región y que por las características del territorio es una actividad que debe seguir fortaleciéndose. Esto significa que debemos otorgar más recursos para ejecutar acciones que nos permitan aumentar la estadía de los turistas, romper con la estacionalidad y llegar a nuevos mercados y aumentar el gasto turístico. Y en este sentido, el 2% que se menciona es importante poder dirigirlo a la actividad turística y así como atraer también nuevas inversiones. Agradecer nuevamente esta invitación y quiero reiterar que para mí este es uno de los temas más importantes que debemos discutir en nuestra región. Y esto me refiero porque la anterior administración de Valdivia tuvo un rol absolutamente pasivo y sin compromiso real en el desarrollo turístico de nuestra región. Como todos nosotros sabemos, Valdivia es la ciudad más hermosa de Chile y uno de sus principales atractivos es el que nos diferencia de todo el resto de las ciudades del país. Es precisamente nuestro hermoso río. De hecho, hay dos ejemplos emblemáticos que todos tenemos presentes y que justamente en ambos casos la autoridad municipal anterior jugó un rol de mero espectador y nunca se la jugó para sacar dichos proyectos adelante. Y me refiero al proyecto de las góndolas que solo pudo operar durante una sola temporada de verano y los taxis fluviales que recién bajo la actual administración municipal logró concretarse. Yo no estoy diciendo que la administración municipal anterior dificultó la materialización de estos, sino que me refiero a cuál fue el rol y la actitud que jugó en ambos proyectos. Me comprometo que como diputada por la región de Los Ríos, este tipo de situaciones que atenten contra el desarrollo turístico de nuestra región nunca más volverán a repetirse en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso para la respuesta de nuestros tres candidatos. Nos queda un tiempo para preguntas, consultas de los asistentes. Vamos a reunir algunas consultas o observaciones de los participantes en esta sesión para nuestros candidatos a diputados presentes en la sala. ¿Quién se anima a hacer alguna consulta? Sí, nos indican su nombre, por favor, y la consulta, brevemente, o el comentario. Ya tenemos tres. Les voy a rogar a nuestros candidatos que tomen nota de las preguntas. Vamos a hacer tres consultas. Primero, la señora Lilian Pino. Señorita, volvió. Sí, ahí, Sí. ahí tenemos un micrófono. Señorita Lilian Pino, por favor. Gracias, muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Lilian Pino, soy encargada, coordinadora en realidad de la unidad de turismo de la Municipalidad de Los Lagos. Primero que todo, me parece un poco extraño las respuestas que dieron respecto a los municipios turísticos. Noto un poco de desconocimiento de la ley 20.423, sobre todo lo que respecta a la SOIT, que mencionó la señora Remsa, que fue la única que me habló de la SOIT, y que particularmente perjudica a los municipios. ¿En qué sentido? Que la nueva ley, que fue promulgada este año, el 24 de junio, habla de que solamente, o sea, que los privados son los que tienen que presentarlo y son los privados los que van a ser beneficiados. Me parece muy extraño, lo planteamos en Arica hace poco tiempo atrás con mi alcalde, que somos los municipios los encargados del desarrollo territorial de cada comuna y somos los municipios los que tendríamos que tener mucha incidencia en la creación de la SOIT. Tenemos actualmente dos SOIT que están prácticamente a la entrada, a la salida del horno, y uno de ellos Panguipulli, muy orgullosa de eso. Y la de Valdivia, Corral, Los Lagos está pendiente todavía por temas de la Cámara y otras cosas que hemos trabajado con prácticamente los tres municipios en el desarrollo de ella. Me gustaría saber
¿de qué manera ustedes influenciarían para que esta ley pudiera cambiar definitivamente para beneficio territorial, como corresponde, de los municipios y de las comunas en sí? Agregando también, por favor, basta de estudios. Creo que los municipios, las comunas, estamos cansados de estudios. Se gastan millones y millones de estudios, se contratan mucha gente internacional para estos estudios y necesitamos cosas concretas. El Cernatur pudiera tener fondos para poder desarrollar fomento productivo en las comunas para desarrollar el turismo, y no lo hace. La ley tampoco lo permite. Eso. Muchas gracias, Lilia. Gracias. Señor José Poblete, por acá va a llegar el micrófono enseguida. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Poblete, técnico en turismo de aquellos de la Universidad Técnica del Estado. Y aprovecho la oportunidad, recientemente tuve la oportunidad como miembro del Comité de Nueva Región, invitado por el gobierno regional, visitar la frontera, el Paso Guabún, toda la inversión que ha hecho el gobierno regional. Y aprovecho, ya que estamos en una universidad, recordar a aquellas personas que hacían economía turística, a don Walter Rexius. Creo que hay un gran honor, una persona que impulsó mucho el Paso Guabún. Mi pregunta es la siguiente, y creo que el candidato Arancibia enfocó un poco el asunto y yo también comparto con él. Pienso que hoy en día estudiar leyes, sistemas, dada la estructura del país, está de más. Bien lo dijo la colega Lilian Pino, también se gastan muchos millones de dólares en estudios. Comparto plenamente que es efectivo ser más competitivo como región. Nosotros hoy en día, al año 78, nosotros la llevábamos en turismo aquí en Valdivia, y la verdad. Fuimos los que iniciamos los seminarios, la puesta en marcha de fortalecer la Escuela de Turismo, la que hoy en día es Ingeniería en Administración en Turismo, a través de la Universidad Austral. Trajimos los primeros eventos de Achet, congresos hoteleros. Hicimos un blog subturístico a través de la presidencia de don José Tahuada, en el cual el secretario técnico de esa unidad era el que habla. Posteriormente vino una decadencia más o menos como de 10 años, en que como que Valdivia se quedó dormida y empieza a potenciarse fuertemente Pucón y Puerto Varas. Y esa es una realidad que hoy en día la tenemos. Pero sí creo que en el hecho nosotros hemos demostrado que fuimos y logramos esa región, logramos construir una agenda pactada. Y un poco mi planteamiento hacia los candidatos, ¿no será mejor pensar en una estructura como una corporación de turismo para la región de los ríos, y que a lo mejor sea más interesante unificar una ordenanza municipal donde hay 12 municipalidades y tener un criterio común y enfocar una buena información turística y un buen producto turístico en el triángulo de la información que es la región de los Siete Lagos, la región, digamos, Valdivia y Corral, y lo que es la cuenca del lago Ranco? Esa es mi pregunta. Gracias, José. Sí, había una tercera pregunta. Por favor, ahí tiene el micrófono. Bueno, a mí me... Está encendido, sí. Claudio Molina, Comité Nueva Región. Bueno, pienso que algunos candidatos no están acá no solo por la campaña electoral, es cierto que están abocados a ser electos, porque la mayoría no lo va a hacer y es bien poco lo que van a poder hablar en el Parlamento, nada, aunque cada ciudadano puede acceder, ¿no? Pero un motivo por el cual pienso que no están es porque se está inaugurando el complejo aduanero Guabún. Y eso es muy importante. Es cierto que ahí tenemos un cuello de botella en el lago Pirehuayco, porque una barcaza no va a permitir jamás el flujo ni siquiera turístico hacia nuestra región. Entonces el comité está impulsando, ya es casi una tradición, el camino terrestre por el lado sur del lago. Porque habiendo ese camino y teniendo el complejo aduanero funcionando, sí que vamos a poder traer turistas para acá desde el lado argentino.
Es de una proyección enorme el corredor bioceánico. Así que pienso que el turismo en este caso está haciéndole competencia al turismo, pero en buena hora. Porque si no hay todos los candidatos acá, es porque pienso es por el evento, la inauguración del complejo aduanero, que es importante para nuestra región. Bueno, me parece ingenioso, no es mi candidata, pero que haya contestado en un video me parece muy bien, la señora Delich. Habría deseado que mis candidatos hubieran contestado por escrito o hubieran mandado a un representante. Ya. Respecto al señor Arancibia, celebro que él participe de Valdivia sin cables, porque yo creo en el empoderamiento de la ciudadanía para generar un cambio verdadero. Los cambios constitucionales y legislativos yo creo que son como una herencia de la administración hispánica. Que nos meten en una burocracia política pero tremenda, en unos laberintos legales que ni con brújula uno logra salir. Pero yo creo en el empoderamiento de la ciudadanía. Y a propósito de lo que ocurre en Valparaíso con la basura y lo que pasa en Valdivia con la basura, bueno, yo alcancé a llegar como a las 8:15 a mi casa, no porque haya trasnochado, sino que porque traslado a mis nietos, vi el camión recorriendo, llegué a la casa rápido, mi señora había sacado la basura. Pero ahí hay una cosa, cables soterrados, contenedores de basura soterrados, educación de la ciudadanía en la clasificación de la basura. Eso es labor de los municipios, pero yo pienso que tal vez cargar demasiado a los municipios con nuevas y nuevas tareas, porque ya las 200 que tienen vemos que no les da abasto. No pueden solucionar los problemas ni siquiera de aseo y ornato. Pero sí que nosotros con este tema tan candente que en este momento estamos viviendo, de que hay un paro que no se soluciona y no hayamos qué hacer con la basura. Valdivia es una ciudad limpia por la lluvia y por el viento, no por la cultura de los ciudadanos. Entonces, la observación mía está muy bien, las nuevas constituciones ojalá resulten, las nuevas leyes o las modificaciones de las leyes ojalá resulten, pero es un camino muy lento. Hagamos lo que nosotros podemos hacer. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, le cedemos la palabra a nuestros candidatos a diputados. Después vamos a seguir a tener una segunda ronda. Ya tenemos 3 intervenciones, hay varias observaciones, preguntas, comentarios. Comenzamos por el señor Pablo Moya. Sí. Mira, cuando revisé la ley de turismo, traté de buscar información de cómo se estaba implementando. Y lo primero que no encontré fue un plan regional de ordenamiento territorial, claro, porque estaba a cargo de los gobiernos regionales. Encontré la estrategia regional del corre de los ríos del actual gobierno, porque no había anteriormente tampoco. Y por lo tanto me enfoqué mucho más a la propuesta. Sí, pero es que estamos en la universidad. Yo también estudié acá y estuve en el Consejo Académico de la Universidad Austral. Así que sé de que los planes estratégicos de todos los temas existen, y existen las investigaciones. Pero cruzando el puente está el mundo real. Y Lilian trabaja en el municipio de Los Lagos. Si no existe claramente e impulsada por el gobierno regional una planificación de ordenamiento regional territorial, obviamente no existe una estrategia municipal clara y acorde con esa estrategia regional, porque tendrían que estar los 12 municipios de acuerdo y en línea con esa estrategia de desarrollo regional. Y eso no lo tenemos, y por distintas razones. No son razones técnicas. Aquí los gobiernos regionales siempre tienen peleas prácticamente de colegio con los alcaldes de los distintos municipios. Hemos tenido aquí un despelote en las últimas elecciones entre alcaldes que pasan de un lado político al otro, después se pelean con el otro, y finalmente terminan generando un caos en lo que desde la ciudadanía no se genera. Cuando uno emprende proyectos desde la ciudadanía, tiene caminos mucho más claros porque sabe lo que quiere. El gran problema es que nos encontramos con autoridades que lo que buscan es seguir en las elecciones, buscan seguir electos, buscan cómo mantener ahí el poder y no soltarlo.
Ese es el problema principal que he visto yo. Acá, en la implementación de la nueva región, efectivamente, en la evaluación que se hizo de nueva región como vamos, efectivamente el punto rescatable que tiene esta nueva región es que sigue teniendo la calidad de vida que hizo de que muchos de nosotros nos quedáramos viviendo acá. Pero en cuanto a lo que desearíamos tener y haber implementado como nueva región, es muy lento lo que se hace. ¿Y por qué se hace tan lento? Por una burocracia estatal, un regionalismo que no funciona, un país centralista, y que eso es lo que necesitamos cambiar. Y siempre yo entiendo que desde los municipios van a luchar por sacar adelante sus planes, que por supuesto es en lo que trabajan y los tienen que defender, pero no pueden desconocer de que realmente, mientras no existan cambios reales en este país, esos planes siempre se van a encontrar con piedras de tope en los gobiernos regionales, en el intendente de turno, en el gobierno de turno, en el ministerio de al lado, que vino... Yo estuve trabajando el último año en el parque urbano, y resulta que el Ministerio de Obras Públicas, que resulta que no sabía cómo ocupar la ley FUC. Resulta que el Ministerio de Bienes Nacionales finalmente dijo que no podíamos ocupar la ley FUC porque al Estado no le quedaban terrenos para ofrecer de contraparte a un privado para poder hacer un parque. Hacer un parque de 6.000 millones de pesos. El Estado no tenía para poner como contraparte. Y por eso no se pudo utilizar la ley FUC. Entonces, hay leyes efectivamente que son un avance y que si las utilizáramos solucionarían todos los problemas, pero el problema es quién es el que toma las decisiones y para quién las toma. El otro día un ex seremi de Obras Públicas decía de que en cuanto a conectividad a Corral estaba proyectado un camino para el 2020 para que la extracción y la producción de la celulosa pudiera salir más rápido hacia el puerto. Y resulta que eso es lo que entienden como conectividad, cuando en realidad lo que se necesitaba como conectividad en Corral era que cuando hiciste el hospital tuvieras proyectado el camino para llegar al hospital. Y lo que se habla de conectividad es que cuando tienes una localidad como Corral, que es puerto, por supuesto que puedes generar caminos a 20 años, pero tienes que tener también la visión de que lo que se necesita a diario es una barcaza al lado, 2 barcazas, para que pueda existir bien el flujo de gente. En el capítulo de territorio, ciudad y vivienda, lo que tenemos que hacer, conciliar, es el desarrollo turístico por un lado, la capacidad hotelera, los turistas y todo el rollo, pero en armonía con la ciudad en la que tenemos que vivir y con la que tenemos que cohabitar todos. Por lo tanto, cuando se necesita conectividad, tenemos que pensar en la conectividad que permita desarrollo turístico, que permita traslado de las personas hacia sus trabajos, que no entorpezca el lugar donde van a vivir las personas, que no destruya el territorio donde han vivido durante siglos otras personas, porque aquí en la política de turismo tampoco se incluye el convenio 169 mucho, no se lo toma mucho en cuenta. No desde el punto de vista de que ya no respetemos a los pueblos originarios, sino que el convenio 169 dice que hay que consultarles y hay que hacerlos participar con el fin de que se desarrolle su cultura. Y hay que hacerlo mucho más, mucho más. Muchas gracias, Pablo. Le cedemos la palabra al señor Edwin Arancibia, entonces, para responder, hacer sus comentarios. Yo hago docencia. Y la verdad es que en el tiempo me he dado cuenta que una parte importante de la docencia es enseñar ciertas estructuras fundamentales. Pero luego hay que entrar, bajo mi punto de vista, en un enfoque más holístico y que desarrolle la creatividad. Creo que estamos viviendo una situación de anulación de la creatividad por el paradigma que tenemos. Creo fundamental que las personas puedan desarrollar sus ideas y co-crear, co-hacer.
se nos enseña y un poco vivimos un paradigma de venderle la pomada al otro o de convencer al otro y tener casi ya una mirada antropocéntrica, o sea, yo soy yo el ombligo del mundo. No. Yo creo que hay que romper ese esquema y entender lo que dijo Jesús. Dios le dio al hombre 2 orejas y una boca. Hay que aprender a escuchar. Yo creo que el desarrollo está determinado en la medida que aprendamos a escuchar, en la medida que sepamos articular lo que dijo la señorita Liliana Pino, y cada uno de los eslabones. O sea, en el fondo tiene que ver mucho con lo que nosotros podamos hacer como cultura. Y eso es cultura en definitiva. Yo creo que tendemos a echarle la culpa al otro, y la verdad es que mucho podemos hacer desde nuestra propia articulación. Y creo que ahí es donde toca. Yo cubro un rol importante, y lo puede cubrir cualquier persona, que es poder unir cosas. Normalmente uno tiene afirmaciones como: es que el gobierno debería hacer esto, es que este podría hacer esto otro, etcétera. Entonces siempre de una perspectiva egocéntrica. El ego tiene mucho que ver con esto. Yo pienso en particular, y ahí aflora mi ego. Que uno tiene que ponerse a disposición de un desarrollo macro. Tuve la experiencia de estar en Alemania y observé cómo justamente los municipios tienen mayor efectividad sobre los desarrollos, sobre el ordenamiento y sobre el desarrollo urbano. Creo que el absurdo de centralización, no solamente en términos de decisión y en términos de poder económico, hay también una centralización en términos de desarrollo urbano o de población urbana. Si fuésemos capaces de poder generar mejores desarrollos urbanos, es decir, que estuviese mejor distribuida la población en nuestro territorio, sería mucho más interesante, justamente lo que menciona la señorita Liliana Pino. Respondiendo a la pregunta y no seguir elucubrando, quiero decir que en relación al fomento productivo, sí, yo creo que es un aspecto que habría que potenciar. Habría que lograr generar fomento productivo a nivel de las bases, a nivel, en este caso, del municipio. Estoy muy de acuerdo con esto de que se gastan cantidades inconmensurables en proyectos, y la verdad es que un porcentaje muy pequeño tiene que ver con la obra propiamente tal. Y creo que también obedece a un paradigma. O sea, yo creo que lo que debemos generar en definitiva es una discusión ciudadana mucho más potente. Nosotros vemos como los argentinos a mediodía rompen la mañana, digamos, se toman su mate, discuten, y hay mucho más riqueza en términos de discusión social. Yo creo que eso es fundamental para poder realmente lograr cambios paulatinos y efectivos. Hace un tiempo atrás, con un profesor y con la jefa del diario El Navegable, con la directora, armamos un proyecto que se llamaba Twitter, que consistía básicamente en conversar en los cafés y hacer una ruta de conversación en los cafés. Que creo que ese tipo de cosas tan básicas pueden ser determinantes para poder ir cambiando las cosas en nuestra sociedad. ¿Por qué menciono esto? Porque en esa discusión puede estar justamente la temática de generar fomento productivo a nivel del municipio. Muchas gracias. Vamos a seguir con... Teníamos un par de preguntas. Sí, por favor, acá. Y acá primero. Y, buenos días, sí, a los candidatos. Más tenía... Vicente. Ya. Gracias. Reitero, buenos días a los candidatos. Felicito la presencia. Pocos, pero buenos, dicen. La pregunta es básicamente, o más que pregunta, un comentario. Escuché varias veces la palabra competitividad, ya sea de usted o de parte de la audiencia. Y al parecer en este mundo global forzosamente estamos obligados a competir para ser exitosos. Y en ese sentido parece que tenemos que avasallar con la Araucanía, tenemos que avasallar con los lagos para que la región de los ríos en el fondo se inserte en este desarrollo turístico y sea en el fondo un mercado interesante, ya sea para el turista interno así como también para el internacional. Y en ese sentido, ¿no creen ustedes que más bien el camino, considerando que nuestra región
digámoslo tal como es. Tiene dos gigantes turísticos, tanto al norte como al sur, que tienen mucha más tradición que los ríos. ¿No creen ustedes que el camino es más bien la integración, la mancomunión, la asociatividad, el ser más solidario y el generar planes más bien transversales que no apunten solamente al desarrollo de esta región y centralizada más bien en Valdivia, sino que apunten más bien a una visión de macro región? Gracias. Interesante. Por favor, cedemos el micrófono, señor. La segunda pregunta. Bueno, mi nombre es Carlos Vera. Y uno cuando lee lo que tenemos enfrente dice escenario y desafíos. Ustedes como desafío, ¿qué propondrían para proteger nuestro río de cordillera a mar? Lo que ocurrió hace un par de años, que todos los valdivianos sabemos lo que ocurrió con Celco. No sé si ustedes han visto un recorrido, a mí me gusta mucho la naturaleza, conozco mucho mi ciudad, amo mi región y veo de que cada vez más no existen los árboles, o sea, cada vez más hay una plantación enorme de eucalipto y de pino y la autoridad no tiene carácter, no tiene disciplina, con lo que se ha dicho aquí, con los cables. ¿Cómo podremos nosotros, una ciudad que está llena de conocimiento académico, puede soportar, aceptar que empresas de cable tengan ese escenario de una ciudad que se llama ser turística? ¿Cómo nuestra autoridad puede soportar eso? ¿Y cómo nuestra ciudadanía acallamos y aceptamos y escondemos la cabeza sin manifestar lo que está sucediendo a nuestra vista? Entonces uno dice, ¿en qué país o a dónde están los Quijotes? ¿Dónde están los Sancho Panza que tengan que decirle a Quijote lo que está sucediendo en esta sociedad? No lo sé, estamos tan... A mí esto es tan simbólico. Toda la basura la estamos tirando a la calle. No queremos responsabilidad. Ese asunto es tan simbólico lo que está ocurriendo a nivel nacional, que toda la basura la tiramos afuera. Nadie tiene responsabilidad de nadie. Nadie quiere amarrarse los pantalones, ser hombre. Y eso es lo que uno siente en esta autoridad. Los han empujado a la sociedad a esto. Por eso están saliendo las ONG. Las ONG están tomando los roles que los partidos de este lado y de este lado no lo han hecho. Los estudiantes, los de allá del norte, los de Aysén. ¿En qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Muchas gracias, don Carlos. Le vamos a ceder la palabra a Vicente para la tercera y última pregunta a nuestros candidatos. Muy buenos días, o tardes, no sé qué hora es ya. Mi pregunta, básicamente en el sentido de que vemos que en nuestro país, por ejemplo, las distintas actividades productivas tienen sus ministerios, como el caso de la minería, ¿cierto? El Ministerio de la Minería, la Agricultura. Yo creo que sería importante también que nos abriéramos la discusión sobre la creación de un Ministerio del Turismo. Y esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que usted opina sobre la creación de un ministerio que regule precisamente nuestra actividad? Muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces a don Edwin Arancibia en primer lugar para contestar las tres intervenciones. Voy a responder desde la última pregunta hacia atrás. Yo pienso que sí, un ministerio del turismo sería fundamental, pero al mismo tiempo pienso que el aparato público es tan grande que es absurdo. Vemos como hay cada vez más oficinas y no se cumple justamente el objetivo que plantea el señor de la pregunta número 2, del señor Carlos Vera. Carlos. Creo que realmente tenemos mucho aparato público que no está logrando los objetivos de la ciudadanía y al mismo tiempo pienso que un ministerio de turismo sería fundamental. No quiero alargarme mucho porque quiero ser más directo a la respuesta. Creo que estamos en una situación muy miope en general porque no estamos
ejerciendo nuestro rol de sentido común y de poder participar, como por ejemplo el tema de las organizaciones comunitarias. Creo que es pertinente que cada uno de nosotros en nuestra condición de profesional emita, por ejemplo, una carta al diario, si quiere y tiene ganas, arme una organización comunitaria o articule a nivel de las bases, entendiéndose las bases a las personas comunes y corrientes que tienen una profesión y que tienen un rol en la sociedad. Y en ese sentido, creo que el tema de la basura, por ejemplo, es una gran oportunidad. En este momento nuestra cultura dice que un problema es una amenaza y se enfoca de esa manera. Sin embargo, es la oportunidad, creo yo, de que los municipios consideren esto como para poder empezar a clasificar, quizás definir una ordenanza municipal, justamente articular los municipios o ponerse de acuerdo para generar ordenanza municipal para que se clasifique la basura y a través de esta ordenanza se rediseña el método de recolección de la basura clasificada, obviamente con compost, cartones, etcétera, y al mismo tiempo se incentive. Son oportunidades que uno debe aprovechar y que tiene que trabajar a nivel de las personas como todos nosotros. Y en la pregunta de la competitividad de Cristian, hay un modelo, a ver, permiso para hablar un poquito más. Hay un modelo que es el modelo OSAR. Normalmente a nosotros se nos enseñan las cosas bastante lineales, qué sé yo, entrada, proceso, salida, para ser bastante escueto en esto. Y segundo, pasado, presente, futuro, etcétera. Todo se nos enseña bastante lineal. Poco a poco hemos ido descubriendo que las cosas son un poco más reticulares o más circulares, entonces se hace mucho más prototipo hasta llegar a la solución final. Y es mucho más efectivo en ese modelo circular o reticular. Hoy en día existe un modelo que se está enseñando a los gerentes de las empresas, qué sé yo, para que hagan mejores negocios, etcétera, que es el modelo SAR. El modelo SAR consiste en observador, sistema, acciones, resultados. O sea, fundamental es el observador. Y ese observador está en un contexto o en un paradigma o en un sistema que es el sistema y que tiene acciones propias que son a ese sistema y a ese observador. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de la competitividad, mi querido amigo Cristian, creo que sí y no. Desde un punto de vista del modelo, sí, pero desde un punto de vista del espíritu humano, del carácter social, creo que es nefasto que ocupemos la competitividad. Gracias. Por último, señor Pablo Moya. Sí, sobre el Ministerio del Turismo, ¿no? La propuesta que nosotros tenemos del Ministerio del Territorio, porque generar más ministerios sin tener capacidad interministerial de los distintos otros sectores que deben participar en una política de turismo, generar más enredo, generar más burocracia, con el fin de resolver el diagnóstico y los problemas que necesitamos. El Ministerio del Territorio, lo que proponemos nosotros es que ahí esté efectivamente con mucho mayor poder la actividad turística, pero tiene que estar ahí bienes nacionales, vivienda y urbanismo, medio ambiente, etcétera. Con respecto a la otra pregunta, me llevan a plantear lo siguiente. Soy de la generación que ha recibido educación por completo dentro de esta Constitución y dentro de este modelo económico, sin tener ningún tipo de educación cívica en la educación formal, siempre inculcándonos el que compitamos y que nos salvemos solos y realmente no importe un carajo del resto, excepto para la Teletón o una catástrofe natural, sin otorgarnos el derecho a la educación, endeudándonos para pagarnos y sacrificarnos mucho para poder acceder a desarrollo personal, sin tener ningún beneficio a la salud, por lo tanto teniendo mucho cuidado de enfermarse y en el caso de enfermarse endeudándose y pagando mucho con el fin de sentirse bien sano, sin tener acceso a la vivienda, endeudándose mucho para decidir el lugar donde vivir, estando forzado a entregar una parte del sueldo para un sistema que se supone, me promete que en el futuro me va a dar una jubilación digna, sin tener la capacidad de participar directamente en las decisiones que se toman en el país donde yo vivo. Con todo eso, nosotros hemos armado partidos políticos, hemos construido un programa de gobierno, hemos soñado el país que queremos y todo eso que nos ha tocado vivir no lo queremos más. Es así de sencillo. Ese
modelo económico que promueve el individualismo, que no garantiza derechos básicos, que genera desigualdad en ese país, ese modelo no lo queremos más. Como no queremos más ese modelo, ya no confiamos en los bloques políticos que implementaron, crearon y mejoraron según ellos ese modelo, que lo mejoraron por el bien de todos. Es mentira. Todos los arreglos que le han hecho, las leyes en general, no presentan ningún avance sustantivo a la calidad de vida que tenemos hoy en día y a lo que a mí me interesaría dejarle a mis hijos en el futuro. Nos queda un minuto, Pablo. En un minuto alcanzo a decirles simplemente de que los que estamos construyendo, los nuevos partidos políticos, los que estamos encabezando nuevas alternativas políticas, sí o sí vamos a superar el modelo económico neoliberal y vamos a implementar un modelo y vamos a hacer volver un Estado que garantice los derechos básicos. Eso se los puedo decir con toda la educación neoliberal que con la que me he formado y que por lo tanto soy muy competitivo. No voy a descansar toda mi vida con el fin de que en este país la educación sea gratis, la salud sea gratis, las viviendas sean dignas y estén garantizadas y las jubilaciones sean dignas también. Eso es el equipo que estamos encabezando la campaña de Marco Enrique Gominami. Y eso, si no logramos pasar a segunda vuelta esta vez, va a ser terrible para el país, porque vamos a seguir en la misma discusión de unos que se dicen los buenos y los otros que se dicen los malos, y en realidad son los mismos. Esperamos nosotros realmente pasar a segunda vuelta. No considero una pérdida de tiempo haber venido el día de hoy y no haber ido a una inauguración para buscar más votos. Considero de que aquí es muy importante, están todos los actores que desean realmente tener un desarrollo regional real, y están todos los consejeros regionales a los que les agradezco, van a tener una pega muy importante en el próximo periodo. Gracias. Muchas gracias. Agradecerle entonces con un aplauso a los 3 candidatos que estuvieron presentes en este debate. Agradecemos nuevamente entonces a los candidatos a diputados por su participación y su tiempo, y al doctor Smulevich por la moderación. A continuación, damos paso a un breve receso de 15 minutos y los invitamos a disfrutar de un café en el que podrán degustar los productos de alimentos saludables Nita y los deliciosos chocolates Peumayén, quienes gentilmente nos han auspiciado el café de este foro. Y a la Cámara de Turismo y a la Agrupación de Turismo Fluvial, por supuesto.